Estimados estudiantes de la materia de diseños experimentales, el día de hoy vamos a trabajar el diseño estadístico factorial. Para ello es importante recordar que hemos visto a la fecha el diseño completamente al azar, donde únicamente existe como variable de variación los tratamientos. También hemos visto los bloques al azar, donde tenemos dos fuentes de variación, los tratamientos y los bloques. Posteriormente pasamos al diseño experimental de cuadrado latino, donde teníamos como fuentes de variación a los tratamientos mismos y a otros dos factores de control que ubicábamos en las hileras y en las columnas del diseño. Y finalmente, durante la semana pasada ustedes estuvieron revisando el diseño cuadrado grecolatino, en el que además de hileras, columnas, letra latina y letra griega, también se tenía como interés a los tratamientos. Luego entonces, como ustedes observan, las fuentes de variación han ido creciendo desde 1, 2, 3 hasta 4 fuentes de variación, donde únicamente nos ha interesado el tratamiento y el control de las otras variables. Ahora bien, en esta semana lo que estaremos trabajando es el diseño estadístico factorial. Empecemos pues. A diferencia de los otros diseños experimentales, el diseño factorial lo habremos de utilizar cuando nos interese o deseemos estudiar simultáneamente dos o más factores. Recordemos que en los anteriores únicamente era de nuestro interés un solo factor de estudio y los demás factores los controlábamos. Ahora es importante que quede perfectamente entendido que el diseño factorial lo vamos a utilizar si y solo si se desean estudiar simultáneamente dos o más factores. Los tratamientos se forman por la combinación de estos factores o de los niveles de cada uno de estos factores, y también va a ser común encontrar que los experimentos factoriales los vamos a utilizar cuando tengamos algún tipo de investigación exploratoria, es decir, aquellas investigaciones en las que se sabe muy poco sobre los factores de estudio. Cuando esto ocurra, entonces se recomienda utilizar el diseño factorial. También es importante que este diseño factorial se utilice en investigaciones de carácter comparativo. Luego entonces un diseño experimental factorial nos va a servir para estudiar el efecto individual, pero también la interacción de varios factores sobre una o varias respuestas, siendo esta la principal diferencia con el resto de los diseños experimentales que nosotros ya hemos trabajado en las semanas anteriores. Desde luego el diseño factorial tiene algunas ventajas. Una de ellas es que permite estudiar los efectos principales de los tratamientos o de los factores, pero también el efecto de interacción de factores, los efectos simples y los efectos cruzados y o anidados. Todas las unidades experimentales van a intervenir en la determinación de los efectos principales y de los efectos de interacción, por lo que el número de repeticiones va a ser elevado para estos casos. Desde luego, otra de las ventajas es el número de grados de libertad para el error experimental, el cual se considera comparativamente con el resto de los diseños experimentales alto. Y dentro de algunas desventajas de este diseño experimental es precisamente que se requiere un mayor número de unidades experimentales en relación con los otros tipos de diseños. Esto hace que el diseño factorial sea más costoso y un tanto más difícil de trabajar en condiciones de laboratorio o en condiciones de nivel industria. Otra desventaja es que el análisis estadístico es más elaborado, pero no por eso difícil, en relación con los experimentos que nosotros hemos venido trabajando, y esto se debe a que la interacción le va a añadir un grado de dificultad. Aquí es importante decir que cuando nosotros ya empezamos a trabajar diseños factoriales, lo recomendable es el uso del software, pero para ello es necesario e importante que antes de que nosotros tengamos el experimento, como ya lo he repetido en múltiples e innumerables ocasiones, durante la etapa de planeación nosotros tenemos que definir el tipo de investigación que vamos a hacer, el diseño experimental al cual va a estar sujeto esta investigación, y desde luego en ese momento hay que definir lo que son las unidades experimentales, nuestros factores de interés, nuestras variables controlables y el número de repeticiones y los tratamientos.
Entonces, justamente es en ese punto de planeación en el que nosotros sabremos de valorar el tipo de diseño en función del objetivo de la investigación misma, entendiendo que entre más compleja sea la investigación en cuanto al diseño experimental, más costoso va a ser su realización. Ahora bien, antes de que nosotros coloquemos un ejemplo para explicar el diseño factorial, es importante que nosotros entendamos algunos elementos, entre ellos el factor, que ya lo hemos venido explicando en los otros diseños experimentales, pero pues no está de más repetir o ser reiterativo en cuanto a este término. Cuando nosotros hacemos alusión al término de factor, lo que tenemos que entender es que es el conjunto de tratamientos de una misma característica. Por ejemplo, la concentración, el pH, los grados Brix, como en los ejemplos que hemos venido trabajando. Estos factores pueden ser, desde el punto de vista estadístico, de dos variantes. Pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Cuando nosotros hablamos de factores cualitativos, estaríamos hablando, por ejemplo, de maquinarias, de lotes, de marcas, etcétera, y estos tienen que tener niveles o valores discretos o de tipo nominal, mientras que al hacer alusión al factor cuantitativo, lo que estamos hablando son de valores numéricos que pueden ser pueden tomar valores dentro de un intervalo y que hemos venido trabajando, como por ejemplo la temperatura, la velocidad, la presión, la concentración, el pH, entre otros. Entonces hay que tener perfectamente claro que en el diseño factorial podemos tener estos dos tipos de factores, tanto cualitativos como cuantitativos. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos del concepto factorial, lo que tenemos que entender, factorial viene de factores y factores viene de multiplicación. Entonces, de ahí que nosotros hablamos de la interacción, pero al hacer alusión a factorial, lo que debemos de entender es que estamos haciendo la combinación de dos o más factores para formar tratamientos. Por ejemplo, pH contra temperatura, temperatura contra humedad relativa, velocidad de reacción contra tiempo, por ejemplo. Y ahora, este factor, al tener diferentes niveles de factor, se forma un diseño factorial. Cuando nosotros hagamos referencia a los niveles de factor, lo que tenemos que entender, como en otros diseños experimentales, insisto, es que diferentes tratamientos pueden pertenecer al mismo factor. Por ejemplo, al hablar de pH, podemos estar trabajando con un pH ácido, un pH básico o un pH neutro. Si hablamos de temperaturas, pudiéramos bien pensar en temperatura de 15 grados, 20 grados, 25 grados, en función de lo que nosotros estemos trabajando o del factor que nos interese estudiar, es los diferentes niveles que vamos a estar obteniendo de él. Y ahora, cuando hablamos de interacción de factores, dado que estamos trabajando con un diseño factorial, lo que debemos entender es que esta interacción puede ser de tres formas. Puede ser que haya sinergia, es decir, que la combinación de dos o más factores se potencien y haya sinergia. En la presencia de un factor se potencializa el otro factor, pero también puede ser que haya antagonismo, es decir, que el efecto sea inferior en cada uno de los factores. Y también puede haber una interacción aditiva, que es igual a la suma del efecto de cada uno de los factores. Quiere decir que en la interacción aditiva lo único que se hace es sumar la intención de los factores. En la sinergia se potencializa y en el antagonismo uno aumenta y el otro disminuye. Entonces esos son los 4 elementos que nosotros tenemos que considerar al trabajar en un diseño factorial. Primero, ¿cuáles van a ser nuestros factores? ¿Cuáles van a ser nuestros niveles de factor? Y en función de los factores y los niveles de factor va a surgir un nivel factorial. Por ejemplo, pueden ser 2 tratamientos con 2 niveles y entonces sería un diseño factorial de 2 por 2, o pueden ser 3 factores con 3 niveles de factor y entonces el resultante sería un diseño factorial de 3 por 3. Y lo que nos estaría interesando es analizar la interacción de dichos factores.
Esta interacción de los factores lo podemos ver gráficamente. De hecho, se recomienda que cuando nosotros estamos trabajando un diseño factorial, lo primero que debemos de hacer es el análisis gráfico para predecir si existe o no interacción entre los factores. Observemos estas tres gráficas y nosotros podemos ver con detalle que tenemos dos tratamientos o dos factores de interés, el B1 y el B0. Cuando estas rectas son paralelas, ya sea como las que tenemos mostradas aquí o en su defecto, pueden ser de cualquier otro esquema, si son paralelas y en ningún momento tienden a intersectarse, entonces nosotros diremos que estos factores no tienen interacción o no hay interacción con ellos. Por el contrario, si nosotros observamos a la gráfica 3, donde los dos factores tienen un punto de intersección, el simple hecho de tener este punto de intersección hace referencia a que la interacción entre los factores estudiados es fuerte. En otras palabras, cuando las líneas se intersecten o tengan esta tendencia a entrecruzarse, nosotros estaremos diciendo que aquí existe interacción y que esta interacción es fuerte. La gráfica puede ser como se muestra ahí o puede ser de algún otro modo, pero tiene que haber un cruce entre estas dos líneas rectas. El punto medio entre sin interacción e interacción fuerte vamos a encontrarlo en la interacción débil. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando aparentemente estas líneas tienen tendencia a entrecruzarse. Quiere decir que si yo prolongo estas líneas, en algún momento van a llegar a cruzarse, aunque yo esté manipulando las variables, ¿ok? Entonces, si se observa una tendencia a entrecruzarse, decimos que hay una interacción débil. Si se cruzan, hay una interacción fuerte, pero si por el contrario son paralelas, entonces no va a haber interacción entre los factores. Insisto, este análisis gráfico es recomendable hacerlo antes de que nosotros empecemos a analizar el diseño factorial, porque de alguna manera ya tenemos una idea de cómo se estarán comportando los factores bajo estudio. Desde luego, aquí queda entendido que en este ejercicio únicamente tenemos dos factores bajo estudio, porque hay dos líneas. Si nosotros tuviéramos tres o más factores bajo estudio, habría que recordar que entonces se tendrían que intersectar las tres líneas. Pero aquí hay que cuidar un detalle. Si nosotros tenemos un factorial de tres factores con tres niveles, lo que estaría ocurriendo es que este se estaría graficando en un cuadrante tridimensional, ya no en un plano. Hay tres formas de clasificar los diseños factoriales. La primera es según la cantidad de niveles o valores por factor, que es la más común. En este caso, el diseño factorial se clasifica en cantidades constantes. Por ejemplo, un factorial de 2 por 2 o 2 al cuadrado, que significa dos factores y dos niveles. Si nosotros vemos un factorial de 3 por 3, va a significar tres factores y tres niveles por cada uno de los factores. Es muy común que nosotros generalicemos la cantidad de niveles o factores como 2 a la k. Y los diseños factoriales de cantidad variable pueden expresarse como 2 por 3, aunque son los menos comunes, dado que estos diseños se conocen como desbalanceados. Ahora bien, también podemos clasificar a los diseños factoriales por la cantidad de combinaciones de tratamientos. Es decir, número de combinaciones de tratamiento realizadas o ejecutadas, existiendo el diseño factorial completo, que es cuando todas las posibles combinaciones se realizan entre los valores de la variable, pero también pueden ser un factorial incompleto o fraccionado, que es cuando solo se ejecuta una parte del total de las combinaciones. Finalmente, la clasificación de variables extrañas, es decir, se pueden trabajar con un diseño factorial completamente al azar, diseño factorial de bloques aleatorios, diseño factorial de cuadrado latino, diseño factorial jerárquico o anidado y diseño factorial de medidas repetidas. Entonces, vuelvo a insistirles, la forma más común de nombrar a los diseños factoriales es
por la cantidad de niveles. Sin embargo, es importante que ustedes reconozcan los otros dos tipos de clasificaciones, dado que cuando ustedes estén realizando algún curso o alguna especialización o alguna maestría, van a tener la oportunidad de ver diseños factoriales más complejos, y entonces es importante que identifiquen bajo qué clasificación estarían trabajándolos. Nosotros para el nivel de ingeniería únicamente vamos a trabajar diseños factoriales de 2×2, y de ahí vamos a pasar a mostrar una generalización de los diseños factoriales, que al final, cuando nosotros estemos revisando esto, ustedes se darán cuenta que trabajar con los diseños factoriales o con los diseños o con el diseño general factorial es muy similar a el trabajo que se hace con los diseños simples, como el completamente al azar, el bloques al azar, cuadrado latino y cuadrado greco latino. Ahora bien, una vez explicado lo anterior, vamos a ver con un ejemplo cómo se estaría haciendo el arreglo factorial. Hipotéticamente, supongamos que en un proceso de fermentación tequilera se tienen dos factores. El primero, identificado con la letra A, es el tipo de levadura, y con la letra B, la temperatura, y cada uno de ellos va a tener dos niveles. ¿Qué debemos de entender cuando hacemos referencia a que cada uno de ellos va a tener dos niveles? Es decir, que se van a estar trabajando con dos temperaturas, hipotéticamente 45 y 35 grados centígrados. Y cuando decimos dos niveles del tipo de levadura, hipotéticamente supongan que estaríamos trabajando con dos concentraciones diferentes de levadura, o incluso pudiéramos pensar que hasta pueden ser dos marcas comerciales diferentes de tipo de levadura. Pero entonces ahí ya tendríamos un factor extra, que sería la marca comercial. Entonces en realidad tendría que ser dos concentraciones diferentes del mismo tipo de levadura. Ahora bien, ¿cómo nosotros ordenamos o hacemos el arreglo factorial? Observemos que en la primera columna tenemos la levadura con dos niveles de factor, el nivel 1 y el nivel 2. Y cada uno de estos tiene dos repeticiones. El nivel 1, identificado como A1, tiene una repetición, dos repeticiones, ¿sí? Y para el nivel, para la otra levadura, tenemos también el nivel 2 con dos repeticiones. Y por otro lado vamos a tener a la temperatura en la columna 2, también con dos niveles de factor. Lo único que están es ordenados de forma diferente. Aquí tenemos el primer nivel con dos repeticiones, y aquí estamos teniendo el segundo nivel con dos repeticiones. Y como variable respuesta tenemos el rendimiento del proceso de fermentación. Aquí es súper importante que ustedes identifiquen que este 28 es obtenido a partir de la obtención de la media de las repeticiones del experimento. Quiere decir que es muy probable que yo haya tenido a 28, 23, 25, etcétera, y con ello saqué el promedio y obtuve un 28. A esto, por el simple hecho de tener dos factores y dos niveles de factor, nivel 1 y nivel 2, dos niveles de factor, se le conoce como un arreglo factorial de 2×2. Es importante entender este 2×2. Significa dos niveles y dos factores de tratamiento, o dos factores de tratamiento y dos niveles. Y entonces a todo esto se le va a llamar arreglo factorial, que no es más que un conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse al considerar todas las posibilidades de combinación de los niveles de los factores. Si nosotros consideramos todas las posibilidades, entonces sabemos que es un factorial completo. Si no consideramos todas las combinaciones, entonces puede ser un factorial desbalanceado o incompleto. No confundir desbalanceado con el hecho de haber perdido unidades experimentales en el experimento. Aquí estamos considerando que es desbalanceado porque uno de los tratamientos o una de las combinaciones no se estarían considerando. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar en el diseño factorial? Por un lado, nos va a interesar conocer el efecto de un factor, que lo vamos a entender como el cambio observado en la variable de respuesta, cuidado aquí, en la variable de respuesta debido a un cambio en el nivel de factor. ¿Cómo estamos calculando esto? Aquí podemos decir efecto del factor A con efecto B, pero el más bajo. ¿Qué significa? Que yo estoy trabajando
el 41 porque es el efecto del tratamiento A con el efecto más bajo del tratamiento. Entonces lo único que hacemos es restar 41 menos 28 y el efecto del tratamiento A es igual a 13. Si yo quiero saber el efecto del tratamiento A con el más alto, lo único que tengo que hacer es el valor más alto, que es 45, y le vamos a restar menos 63. Y con esto estamos obteniendo un valor de menos 18. Ahorita todo esto lo van a aprender a calcular ustedes. Únicamente quiero que analicen o que tengan un preámbulo de qué es lo que nos interesa saber. Nos interesa saber el efecto del tratamiento o el efecto del factor, y también nos interesa el efecto principal. ¿Qué es el efecto principal? Va a ser igual a la respuesta promedio observada en el nivel alto del factor de estudio menos la respuesta promedio en el nivel más bajo. Entonces, como estamos sacando promedios, pues lo único que hay que hacer es dividir entre 2 las características que estábamos analizando previamente. Y también nos interesa el efecto de interacción. Quiero que observen aquí 3 detalles. Cuando nosotros hablamos de efecto de factor, lo que estamos haciendo es una resta. Cuando nosotros hablamos de efecto principal, lo que estamos haciendo es una resta, pero de valores promedio. Cuando nosotros estamos dividiendo entre 2, quiere decir que estamos calculando el promedio. Y finalmente, cuando nosotros queremos saber el efecto de interacción, que es una de las principales características del diseño factorial, lo que estamos haciendo es ver cómo afecta A de B, o la multiplicación de A de B, pero también se trata de una resta donde 2 factores interactúan de manera significativa sobre la variable de respuesta, cuando el efecto de uno depende del nivel en que está el otro. Aquí ya hay una dependencia. Entonces hay que cuidar y hay que entender que cuando nosotros hacemos diseño factorial, estamos buscando el efecto del factor, estamos buscando un efecto principal, pero también estamos buscando un efecto de interacción, cosa que no teníamos en los otros diseños experimentales, a los cuales se le denomina simples. Este es un diseño experimental un tanto más complejo, pero no por ello significa que sea difícil. Como en otras ocasiones, nosotros tenemos el modelo lineal o el modelo estadístico lineal que modela al diseño factorial. El que estamos viendo en esta pantalla corresponde a un diseño factorial con 2 factores. Con 2 factores quiere decir un diseño factorial con 2 factores, 2 niveles y n réplicas o repeticiones. Vamos a considerar estos 2 factores como A y B, y con A y B minúscula como niveles respectivamente, y vamos a tener que la interacción está dada por A por B, y a esto le vamos a llamar combinaciones o posibles tratamientos, y la n minúscula son las observaciones para cada tratamiento. Esto quiere decir que es un diseño balanceado. Entonces observemos ahora este modelo, que es el modelo que corresponde al diseño factorial. Como nosotros podemos observar, aparece ya aquí la interacción de los factores, que es algo que no se venía presentando en los diseños experimentales anteriores. Entonces ahí observamos que la observación correspondiente al nivel I del factor A y al nivel J del factor B y de la repetición K va a ser igual al efecto medio global más el efecto incremental sobre la media causado por el nivel I del factor A, más el efecto incremental sobre la media causada por el nivel J del factor B, más la interacción o el efecto incremental sobre la media causada por la interacción del nivel I del factor A y el nivel J del factor B, más, desde luego, como en otras ocasiones, el error experimental que está asociado precisamente a los diseños. Entonces, observemos que entre mayor número de elementos tenga el factor, o una vez que ya se convierte en un diseño factorial, este modelo lineal se vuelve un modelo más complejo. Vamos a ver ahora sí, con un pequeño ejercicio, cómo se realizan los cálculos para realizar un diseño factorial. No olvidemos que tenemos que hacer el análisis gráfico,
el planteamiento de las hipótesis. Y desde luego vamos a hacer la suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio. También no omito recordarles que antes de realizar el análisis de varianza, ustedes tendrían que verificar que su conjunto de datos pues tiene una distribución normal, tienen variancias constantes y son muestras independientes. Quiere decir que tendrían que hacer de forma obligada en una investigación todos los análisis previos para garantizar que se cumplen estos supuestos del modelo. Luego entonces, ¿cuáles son las hipótesis que nosotros vamos a plantear de forma invariante en un diseño factorial? Tenemos que plantear tres, una para el factor A, para el factor B, en caso de que sea un factorial de 2 por 2, si fuera uno de 3 por 3, pues sería para el factor A, factor B y factor C. Y desde luego para las interacciones entre factores. Entre mayor número de factores existan, mayor número de interacciones se van a desarrollar. Para el factor A tendríamos que decir que el factor A no influye, quiere decir que el factor A es igual en todas las muestras. El factor B no influye, que es análogo al anterior, quiere decir que beta 1 es igual a beta 2, igual a beta subíndice B igual a 0, que no influye. Y para la hipótesis alterna, pues recuerden que únicamente hay que contradecir la hipótesis nula. Y para las interacciones entre factores vamos a establecer que la hipótesis nula no muestra interacción entre ellas, mientras que la hipótesis del investigador aseverará que hay algún tipo de interacción entre los factores bajo estudio. Observen aquí que para el factor A lo trabajamos con alfa, para el factor B con beta y para las interacciones tenemos que expresarlo como una multiplicación. Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo se calcula el análisis de varianza o cómo se hace la tabla de varianza. Y aquí hace que exista el factor A, quiere decir los renglones, el factor B, las columnas y la interacción. Si nosotros observamos renglones y columnas, ustedes podrán darse cuenta que es muy similar a otro diseño experimental que ya trabajamos previamente, que es el de bloques al azar. Calculamos el error y calculamos el total. Entendiendo que con la letra A hacemos referencia a los niveles del factor A, con la letra B minúscula a los niveles del factor B, y el número total de observaciones lo vamos a estar calculando con A por B por el número de niveles del factor o por el número de repeticiones. Entonces las fórmulas, no hay mucho que decir al respecto, observemos que son similares a las que hemos venido trabajando, al menos la que es la suma de cuadrados para el factor A y para el factor B. En la interacción, pues ahorita lo vamos a revisar, pero siempre es el gran total, menos YIJ al cuadrado, por la sumatoria de cuadrados del factor A, menos la sumatoria de cuadrados del factor B, menos la interacción de la sumatoria de cuadrados del factor AB. Entonces, ¿qué es lo nuevo para nosotros? Pues hacer este cálculo. El error se sigue calculando igual que en los casos anteriores, de forma similar el total. Los grados de libertad, no hay ninguna variación en relación con lo que ustedes ya manejan hasta el día de hoy. Y lo mismo el cuadrado medio, no es más que la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y estaríamos calculando ahora sí F calculada para el factor A y para el factor B, y habría que tomar también decisión en relación con la interacción. Vamos a ver esto con un ejemplo numérico, que bueno, ya venimos prometiendo desde hace unas 2, 3 imágenes y apenas ahorita lo vamos a entender, pero era importante que ustedes sepan cómo expresar las hipótesis y cómo queda establecido el análisis o la tabla ANOVA. El ejemplo versa de la siguiente manera. En la siguiente tabla se muestran los datos de vida en horas de un microorganismo expuesto a dos factores. El factor es la temperatura y medios de cultivo. Si nosotros observamos entre paréntesis en la temperatura tenemos 15, 70 y 125 grados Fahrenheit. Quiere decir que 15, 70 y 125 son los niveles del factor A o del factor temperatura. Vamos a llamarle factor A. Y tenemos también como el factor B los medios de cultivo, y ahí estamos trabajando con 3 medios de cultivo. 1, 2
3. Los hemos identificado numéricamente, pero ustedes bien podrían darle nombre a esos medios de cultivo en función de todos los cultivos que ustedes manejan para el análisis microbiológico. Y vamos a analizar si existe interacción entre los factores. ¿Qué significa esto? Si la temperatura influye en el medio de cultivo o el medio de cultivo influye en la temperatura y cuál temperatura influye más sobre qué medio de cultivo. Entonces, la manera en la que tenemos nuestro conjunto de datos o nuestro arreglo factorial es el siguiente. Tenemos tipo de cultivo, que es el factor A, tenemos la temperatura, que es el factor B, y tenemos nuestros tres niveles de factor. El primer tipo de cultivo, segundo tipo de cultivo, tercer tipo de cultivo, y las tres temperaturas bajo prueba: 15, 70, 125 grados Fahrenheit. Entonces, este es un arreglo factorial. Ahora observemos aquí que tenemos por cada uno de los factores 4 repeticiones, perdón. Entonces, para cada uno de los factores estamos teniendo 4 repeticiones. Esto es importante que ustedes lo consideren cuando hagan su diseño o su arreglo factorial, porque tienen que estar considerando cuántas repeticiones son. Entonces, observemos que este arreglo factorial nos resultaría un poco más costoso porque tenemos cuántas unidades experimentales. Tenemos, vamos a determinar cuántas unidades experimentales tendríamos, y entonces a partir de esto vamos a hacer el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento de la hipótesis para el factor A, quiere decir para el tipo de cultivo, y la hemos redactado de la siguiente manera: no existe diferencia entre el uso de cultivos en el crecimiento de los microorganismos. Observemos que ahí se está viendo una relación. Ya cuando nosotros utilizamos el término entre, quiere decir que estamos estableciendo una relación entre el uso de cultivos y los microorganismos o el crecimiento de los microorganismos. Y únicamente he escrito la hipótesis nula, pero la hipótesis alterna, pues lo único que tienen que hacer es eliminarle el no. En otras palabras, tendría que decir: existe diferencia entre el uso de cultivos en el crecimiento de los microorganismos. Para el factor B o la temperatura, la hipótesis nula queda redactada de la siguiente manera: no existe variación entre las temperaturas estudiadas para el crecimiento de los microorganismos. La hipótesis alterna tiene que contradecir esta hipótesis. Y para la interacción de factores, no hay interacción entre factores. Quiere decir que la temperatura no influye en el medio de cultivo y el medio de cultivo no influye en la temperatura para el crecimiento, desde luego, de los microorganismos. Entonces, habrá que probar estas tres hipótesis. Vamos a ver cuáles son los cálculos que ustedes tienen que realizar. En la tabla nueva, lo primero que vamos a hacer es sumar el tipo de cultivo. Vamos a determinar el total por factor. Vamos a sumar 130, 155, 74 y así sucesivamente hasta el 58. Les pido de favor que ustedes, en la comodidad de sus hogares, verifiquen que esta sumatoria es igual a 998. También sumamos el total para el tratamiento, para el primer nivel de factor de temperatura. Quiere decir 130, 155, 74, 180 y nos da 539. De forma similar lo vamos a hacer para los siguientes niveles de factor. Quiere decir que estaríamos sumando 150, 159, 188 y 126 y nos va a dar 623. Sumamos esta columna, nos da 479, la siguiente 198 y el 1300 lo obtenemos sumando cada uno de los elementos del nivel 2 de cultivo o sumando 623, 479 más 198. Hacemos lo mismo con el siguiente factor por columna y al final sacamos el gran total. ¿Cómo vamos a sacar este gran total para el factor A? 539, 623 y 576. El resultado son 1738. Esto lo repetimos para cada una de las columnas que están, renglones que están en gris, y al final sacamos el gran total, que es
3.799. Recordemos que este gran total es el que utilizamos como factor de corrección al elevarlo al cuadrado y obtener el número total de observaciones, que el número total de observaciones para este caso va a estar dado por 3 por 3 por 4. Y veamos ahora cómo vamos a hacer la determinación de la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados total, recordemos que es cada uno de los datos elevados al cuadrado y le vamos a quitar el factor de corrección que ya decíamos hace un momento cómo lo tenemos que calcular. Este se llama, no lo olviden, factor de corrección. Entonces quiere decir que para hacer la suma de cuadrados del total lo que tenemos que hacer es 130 al cuadrado, 155 al cuadrado, 74 al cuadrado, 180. Vamos sumando cada uno de estos elementos hasta que concluyamos. Más 96 al cuadrado, más 104 al cuadrado, más 82 al cuadrado, más 60 al cuadrado. Nada nuevo en relación con lo que ustedes ya saben hacer. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del factor, quiere decir del tipo de cultivo. Como tenemos 3 factores por 4 repeticiones, así es como estamos trabajando esta fórmula. 1 sobre el número de repeticiones por el número de factores del tipo B. Y entonces ahora vamos a hacer 998 al cuadrado más 130 al cuadrado más 1501 al cuadrado y volvemos a restar el factor de corrección. Obtenemos obviamente los resultados correspondientes. Si nosotros queremos hacer la suma de cuadrados del factor B, quiere decir de la temperatura, lo único que tenemos que hacer es que ahora vamos a hacer por columnas. 1738 al cuadrado más 1291 al cuadrado más 770 al cuadrado y volvemos a restar el factor de corrección. Tanto este cálculo como este les parecerán similares a los que ya hemos realizado. Ahora bien, lo único que vamos a cambiar, o el único cálculo que para ustedes es nuevo, es la suma de cuadrados de la interacción de factores. Entonces, como tenemos 4 repeticiones, vamos a dividir 1 entre 4. ¿De quién? De 539 al cuadrado más 229. ¿Qué significa eso? Que ahora estamos trabajando con la sumatoria de cada uno de los tratamientos. Los estamos elevando al cuadrado hasta llegar al 342 y una vez que llegamos al 342, como en otras ocasiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitar el factor de corrección y nos da un total de 9613.78. Casi tenemos los cálculos para hacer el análisis de varianza, casi. Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Pues bien, recordemos que ahora el análisis de varianza o el ANOVA tiene cuántas fuentes de variación: el tipo de material, la temperatura y la interacción. Quizás aquí en lugar de tipo de material le debimos de haber puesto tipo de cultivo, el error y el total. Estos cálculos son los que nosotros hemos realizado. Si ustedes observaron, no son ningún grado de dificultad tienen esos cálculos, siempre y cuando ustedes estén familiarizados con la nomenclatura, va a ser muy sencillito. Tenemos los grados de libertad que son 2, es n-1, sigue pensándose de esa manera, o número de niveles de factor menos 1. Sacamos el cuadrado medio que decíamos que era 10.683.72 entre estos dos y les da 5.300 y algo. Sacamos la F calculada y sacamos la F de tablas. Recuerden que si no tenemos ninguna otra consideración o observación, el nivel de significancia con el que hemos venido trabajando es de 0.05, que es un nivel de aceptación promedio. Y ahora cuando nosotros observamos y comparamos estos dos niveles, ¿qué es lo que vamos a estar concluyendo? Hay una interacción significativa entre los tipos de material, observemos, entre los tipos de material y la temperatura. De igual manera, los efectos principales del tipo de material y la temperatura son significativos. Quiere decir que entonces para estos tendríamos que estar haciendo las famosas pruebas de contraste. ¿Okay? Y
aunado a esta tabla de análisis de varianza que ustedes es la que tendrían que llevar a sus resultados, yo les recomiendo que se lleven su gráfica de interacción, que de hecho, como les decía al inicio, hubiese sido bastante interesante que nosotros la planteáramos al inicio, pero no quise predisponerlos porque entonces ustedes fácilmente se iban a dar cuenta que había una interacción en estos puntos donde se está intersectando las gráficas. Entonces quise poner énfasis en los cálculos más allá del análisis gráfico. Y ahora sí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para interpretar los resultados vamos a hacer una tablita donde nosotros estos valores que tenemos aquí, el de 134.8, 57.3 y 57.5, son los que previamente calculamos y lo único que hacemos es graficar estos puntos para verificar si existe o no existe interacción. Aquí la gráfica está realizada en Excel, pero bien la pueden hacer ustedes ahora que trabajen el Minitab para este fin. Y el análisis gráfico lo que nos muestra es que se consigue una vida más larga con una temperatura baja, independientemente del tipo de material. Entonces, eso es a lo que nosotros estaríamos llegando cuando nosotros estamos haciendo este análisis gráfico. Se obtiene una vida más larga con una temperatura baja, lo cual obviamente como que resultaría desde el punto de vista técnico o práctico una situación obvia, y no importa el tipo de cultivo que se esté utilizando. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que sería el análisis de varianza para un diseño factorial de 2×2, y lo que seguiría a continuación es que nosotros pudiéramos trabajar este ejercicio con Minitab o, en su defecto, verificar o analizar el modelo generalizado para un diseño factorial, que es lo que estaríamos viendo a continuación.